Y sí, estamos a pocos días del comienzo de este juicio, de este debate tan esperado por todos, principalmente por las víctimas y también por toda la comunidad de Campana. Eh, lo cierto es que, bueno, obviamente con mucha expectativa, con ansiedad también, lógicamente, eh, y bueno, preparando todo lo administrativo y también preparando cómo se van a ir desarrollando las jornadas. Estimamos que van a ser entre 5 y 6 jornadas de juicio. Es bastante más largo de lo que suele durar un juicio eh, de los que hacemos nosotros, así que nada, preparando todo porque hay mucha carga de prueba por producir, hay muchos testigos, hay muchos peritos eh, y bueno, y obviamente tenemos un objetivo que es obtener una condena tanto para Agustín Chiminelli como para los padres por todos los hechos que se les están imputando. Eh, Recordemos que en este juicio no solamente se va a tratar el femicidio de Alejandra Abondanza, sino también abusos sexuales anteriores que cometió Agustín Chiminelli, en los cuales también se les imputa una participación a sus padres, con lo cual va a ser un debate complejo, bastante álgido para llevar a cabo, pero bueno, confiamos en que vamos a poder desarrollarlo con normalidad y siempre, como ya dije, con miras a nuestro objetivo principal, que es obtener una condena para todos. Bien. Bueno, hablaba de estas acusaciones anteriores, aparte del caso de Alejandra. En esto que usted le ha tocado trabajar durante estos 3 años en la investigación, ¿se puede decir que Chiminelli ya tenía un perfil criminal? Sí, totalmente. De hecho, el objetivo dentro del juicio es demostrar que este perfil que empezó, este comportamiento violento que empezó él a gestar de chico, fue creciendo a lo largo del tiempo hasta terminar en el femicidio de Alejandra, que era crónica de una muerte anunciada, obviamente no para ella, pero sí para ahora, obviamente, con el diario del lunes, habiendo analizado cómo fue el comportamiento de él a lo largo del tiempo, no solamente de él, sino también de sus padres. Y esa es la teoría justamente de la Fiscalía, que este es un comportamiento que fue creciendo por parte de este núcleo familiar, independientemente del rol que tuvo cada uno, pero todos fueron necesarios en esta maquinaria que empieza con los abusos sexuales, con otros episodios muy violentos en el medio y que termina con el femicidio de Alejandra. ¿Esto es lo que los convierte a los padres en coautores, en juzgados de esa manera? A ver, los padres son juzgados como partícipes necesarios, eso es lo que se les está imputando, dentro de los abusos sexuales y los hechos de violencia. Y luego, en lo que es el femicidio de Alejandra, ellos tienen dos imputaciones, una alternativa de la otra. La principal es el homicidio criminis causa. ¿Esto qué quiere decir? Como ellos entran después de que entra Agustín Chiminelli con Alejandra a la casa, hay un periodo de 1 hora entre que ellos entran y que ingresa el padre, que es el primero que llega a la casa. Nosotros no tenemos la certeza de qué es lo que había pasado, hasta dónde había llegado el hecho en el momento que ingresa el padre. Pero la principal hipótesis de la Fiscalía es que cuando el padre ingresa y luego la madre, ya había tenido inicio el femicidio por parte de Agustín, y los padres, al advertir esto, en su afán por proteger a su hijo, por protegerlo de las posibles consecuencias que esto podría tener, ellos lo que hacen es ayudarlo a terminar con lo que él había empezado. En definitiva, terminan cometen este homicidio criminis causa, que es el homicidio que se comete para tapar otro delito. ¿Cuál es este otro delito? El que ya estaba cometiendo su hijo. Esa es la hipótesis principal. La hipótesis alternativa respecto de los padres es el encubrimiento agravado. Y este encubrimiento, el problema que nos encontramos, el problema que nos pone delante la ley, es que el Código Penal tiene una excepción en este punto, que se llama formalmente excusa absolutoria. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Código
penal estaría permitiendo, estaría disculpando, estaría justificando cuando los padres encubren hechos cometidos por los hijos. Y acá es donde nosotros, para poder decir, o sea, que para poder dejar de lado esta excepción, lo que hacemos es recurrir a los tratados y convenciones internacionales, ¿sí? Que son de jerarquía constitucional, y los tratados y convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional son supralegales, es decir, están por arriba del código. ¿Y qué puede pasar? Que si el Estado, o sea, que en este caso va a estar representado por los jueces, no cumplen, no respetan estos preceptos internacionales que dicen que en este tipo de casos donde media violencia de género, donde se dan determinadas circunstancias en los que una mujer se ve violentada por un hombre y se dan determinados requisitos que se trata de un hecho de violencia de género, como es el femicidio, ya su mismo nombre lo indica, tiene que ceder la ley cuando esta ley no vaya de la mano de los tratados internacionales y los convenios. Y esto, de no acatarlo los jueces, de no acatarlo el Estado, en este caso representado por los jueces, podría acarrear responsabilidad internacional para la Argentina. Esto empezó a la madrugada. Yo me acuerdo que me llamaron a las 3 de la mañana para avisarme que había una chica desaparecida, con determinadas particularidades que ya era raro, ya no... ya todo nos empezó a parecer raro, o sea, raro en el sentido de que no era... tenemos muchas personas que por semana se ausentan de sus hogares, pero siempre, ay no, me peleé y se fue, entonces uno ya sabe cómo viene la mano y empezás a buscarlo por los conocidos, pero este caso no era así, este caso nos llamaba mucho la atención, había dejado el teléfono en la casa, había salido a pasear el perro y no había vuelto, temprano a la tarde y era tarde a la noche, tenía a su hija chica, adolescente, que había vuelto a esa casa buscando a esa mamá y mamá no estaba, la tele prendida, algo había pasado. La familia va a hacer la busca un montón, va a hacer la denuncia cerca de la 1 de la mañana, su hermana va a hacer la denuncia y bueno, a mí me llaman un poco más tarde, me cuentan lo que había pasado y ya empezamos a trabajar de otra manera. Los protocolos que siempre se activan de otra manera. Después cerca de las 5 de la mañana aparece el perrito, que aparece caminando solo en la casa, con manchas que eran de una sustancia que veíamos muy parecida a la sangre. Ya ahí aparece solo el perrito, aparece sin su pretal, sin la correa. Y bueno, y me acuerdo que ahí ya fuimos directamente a la comisaría y ya empezamos a hacer un rastrillaje, se organizó por binomios, puerta por puerta, porque el perrito es chiquito, es un pug, entonces sabíamos que de muy lejos no venía, se había vuelto solo a su casa. Y bueno, ahí empezamos a revisar, teníamos que esperar que fuera un poco más tarde porque la gente estaba durmiendo. Y se empezaron a revisar hasta que les pedimos a todos los vecinos. Me acuerdo que se copó todo el barrio, estaba entre nosotros la policía, y en este puerta a puerta fuimos viendo a todos los vecinos que tenían cámaras hasta que encontramos la cámara que nos muestra a dónde ingresa Alejandra, que ahí bueno, empezó toda la segunda parte, ¿no? Este derrotero y la verdad que fueron días muy largos, de mucho trabajo, mucho sacrificio de parte de todos los que participaron, policías de un primer momento, cuerpo médico, policía científica, todos los peritos que participaron, vino gente de casos especiales, la gente de policía científica de acá que hizo un trabajo excepcional, los médicos del cuerpo médico también, todo el relevamiento que hicieron en el lugar del hecho y luego en la autopsia, todos los informes que se produjeron, todos los peritos que vinieron después, peritos de incendios, peritos de ciencias del comportamiento, de victimología, de criminología, especialistas en tanatología que nos hablaban sobre el estudio de los restos y cómo podíamos llegar a determinar cosas. Realmente pericias de video, o sea, es incontable la cantidad de cosas y de disciplinas distintas que intervinieron, pero bueno, que nos dieron las respuestas. A ver, no todas, obviamente, de hecho tenemos el celular de Alejandra que sigue en Gendarmería
intentando ser abierto, y al día de hoy lamentablemente no lo pudimos abrir. Que bueno, no es, ya en esta instancia no es una prueba que nos impida probar algo, pero bueno, de todos modos lo hubiéramos querido abrir y no se pudo, pero también por el estado del cuerpo hubo muchas limitaciones en lo que se pudo obtener de la autopsia, pero lo cierto es que estamos muy satisfechos con el trabajo que se hizo y esperamos que eso nos pueda llevar a como ya dije, un resultado que es el que buscamos. ¿Cómo llegó justamente o cómo se escapó, cómo salió el perro que fue, digamos, determinante? Nosotros pudimos ver una cámara. La casa tenía dos entradas, tenía una entrada sobre Alberdi y una entrada sobre Moreno. Cuando Agustín Ciminelli hace todas estas salidas de la casa a ir descartándose de todos los elementos que tenía dentro de la casa que lo implicaban con el hecho, sale un total de 4 veces durante toda la noche, y en la última salida, que es cerca de las 5 de la mañana, vemos que él sale y lo sigue el perrito. Y él, cuando lo sigue hacia el lado del campito que estaba a la vuelta de la casa, que es donde descarta justamente el pretal del perrito, ropa de Alejandra y otra serie de cosas, y cuando él vuelve, Ciminelli entra por esa puerta del costado, por la que da a Moreno, y cierra la puerta, y el perrito queda afuera. Y el perrito lo que hace es seguir solito y se va a su casa, que estaba a la vuelta. Esto lo podemos ver con claridad en las imágenes. Y ahí, bueno, justamente estaba la hermana de Alejandra y su expareja en la puerta de la casa y lo reciben el perrito, lo ven llegar, y ahí nos avisan a nosotros. Bueno, también fue, con respecto a ese momento, la actitud de los padres. Se supo que en ese momento al principio tenían que esperar la orden para poder entrar, que era totalmente negadora. Sí, no teníamos que esperar una orden porque teníamos la imagen que nos mostraba. A ver, estábamos ahí, se podía hacer, de hecho lo que hicimos fue un allanamiento fiscal, un allanamiento de urgencia, estaba el instructor, estaba yo, que estábamos recorriendo la cuadra y vimos, o sea, todo esto lo cuento porque lo viví, estuve ahí cuando fuimos y entramos a esa casa y los vecinos nos mostraron las imágenes, y no necesito, o sea, ya teníamos la venia del juez de garantías para entrar, pero cuando nos acercamos a la puerta de la casa, veíamos que ella entraba en un garage, pero no estaba del todo claro a qué casa pertenecía ese garage, si a la casa de la esquina o a la casa de ellos. Y le preguntamos a ver si lo preguntó, no me acuerdo qué oficial de policía, pero yo estaba al lado de él. Dijo, señor, este garaje es suyo, no de la casa de la esquina. Entonces primero fuimos y allanamos, que en realidad entramos y enseguida nos dimos cuenta que ese garage no pertenecía a esa casa. El hombre de la esquina pobre, no es acá, miren, el garage es de al lado. Y ahí nos damos cuenta y ella seguía en la puerta de la casa mirando para afuera, cual vecina de barrio que está mirando lo que está pasando. Y bueno, ahí dijimos, ábranos la puerta que vamos a entrar acá. Y ahí tiene que salir, abrir la reja y ahí entramos. Y el momento de la detención de Agustín Ciminelli, él se resistió, ¿cómo fue? No. Entramos a la casa y ya desde un primer momento él estaba muy tranquilo, su habitación en la primera estaba al final de un pasillo, él estaba acostado en la cama, el padre estaba también ahí en la casa, la madre también. Nadie se resistió. Sí, a ver, no se resistieron físicamente, pero sí nos pusieron trabas todo el tiempo. No nos querían permitir subir a la parte de arriba, no querían que vayamos a la parte del fondo, nos decían que alguien alquilaba la parte del fondo. A ver, todas cosas que no tenían sentido. Estábamos allanando y lo íbamos a hacer de todos modos. Pero bueno, uno por ahí les pedía las llaves para no ir a romper la puerta. Si tenían las llaves, ¿para qué iba a romper la puerta? Y en ese sentido sí, se resistían, pero entiendo que oponían una resistencia propia de que sabían lo que se les venía. Claro. ¿Cuál sería, fiscal, la sentencia o que le corresponderían o lo que ustedes van a pedir? A ver, a Agustín Ciminelli por el femicidio solamente de salir condenado le corresponde prisión perpetua. La de los padres tiene una escala. Todavía no, o sea, este juicio lo voy a llevar adelante junto con el doctor Martín Soca, lo vamos a hacer en conjunto. Todavía no hemos definido exactamente qué es lo que vamos a pedir, la pena que vamos a estimar
prudente solicitarle al tribunal, todavía no terminamos de cerrar esa idea, pero bueno, lo importante es obtener una condena. Bien. Bueno, y por último, agradecerle y el mensaje a la comunidad de Campana, ¿no? De que están haciendo todo lo posible para que sea finalmente justicia por Alejandra. Sí, desde ya, ese es el objetivo. Obviamente que no podemos prometer un resultado porque, o sea, uno puede hacer su trabajo, pero después está en manos de los jueces. Pero lo cierto es que de nuestra parte seguimos haciendo todo y queremos hacerlo todo para que se le pueda dar a esas víctimas principalmente y a toda la comunidad la respuesta que necesitan.